hace unos minutos, que es la misma que vamos a revisar ahora, y un documento que es un Word corto que habla de las revoluciones políticas, productivas y sociales, que ahí está el acento hoy día en esa parte de las consecuencias de la revolución industrial. Así que ya que somos varios, vamos a comenzar revisando este texto, esta oración, esta invocación que hemos estado usando todo este periodo y que a mí me parece que nos llama a la reflexión y apunta mucho a lo que nos ha tocado vivir. Así que vamos a revisar la oración y enseguida partimos con nuestro resumen de cierre para terminar los contenidos y dejarle así la posibilidad de que lo trabajen después y lo evaluemos, pero de una manera simple, como lo hemos hecho anteriormente. Ya, vamos a partir entonces con nuestra oración matinal. Si bien no está en el estricto rigor de lo que son la lectura del día y todo esto, pero me parece que cierra, o encierra, mejor dicho, bastante de los aspectos por los que nos interesa eh, que nuestro Padre Dios y la Virgen estén conscientes y nos ayuden. Ya pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les invito entonces a que nos dispongamos a escuchar y reflexionar esta oración en tiempo de pandemia. Está el texto ahí, lo vamos haciendo juntos, cada uno lo va leyendo tranquilamente, de manera mental solamente y haciendo su reflexión. En este momento de pandemia mundial, oramos por los enfermos y los que sufren, y por todos los que sentimos miedo y ansiedad. Agradecemos a todos los que se encuentran en primera línea, médicos, enfermeros, personal médico y hospitalario, cuidadores, familiares, amigos y desconocidos, y oramos por su seguridad, salud y fortaleza. Señor, acompaña a los doctores, enfermeras, investigadores y a todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los y que corren riesgo en el proceso. Permítele sentir tu protección y paz. Acompaña a los líderes de todas las naciones. Dales la visión para actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de la gente que deben de servir. Oramos por la Madre Tierra, que pueda recuperarse del agotamiento y la devastación que le hemos hecho sufrir, y que ella nos ayude a descubrir cómo resistir este virus, cómo restaurar la belleza y diversidad de la naturaleza, y cómo renovarnos a nosotros mismos y nuestros estilos de vida. Oramos unos por otros para que podamos ser precavidos sin estar paralizados, ejercer la responsabilidad social y pensar en los más débiles y vulnerables, encontrar formas creativas de conectarnos, mostrar cuidado y compartir compasión, idear formas de ayudar a quienes se verán más gravemente afectados por las medidas adoptadas para abordar la crisis, y escuchar y aprender de esta experiencia. Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas, curando toda dolencia y toda enfermedad. Por tu mandato, los enfermos fueron curados. Acude a nuestra ayuda hoy en medio de la propagación global del coronavirus para que podamos sentir tu amor curativo. Cura a todos los enfermos con el virus, que puedan recuperar sus fuerzas. Sánanos de nuestros temores. Cúranos de nuestro orgullo, el cual nos hace asumir invulnerabilidad ante una enfermedad que no tiene límites. Jesucristo, sanador de todo, acompáñanos en incertidumbre y pena. Con confianza clamamos al Dios de la vida y la esperanza por misericordia y curación. Amén. Bien, yo creo que sobra reflexiones aquí, dice hartas cosas el texto. Pero bueno, como les decía, a los que han ido llegando, ya somos 20. La idea de hoy es hacer el cierre, hacer el resumen, el repaso. Les comento nuevamente que el material lo tienen disponible. Hay una presentación que es la misma que vamos a usar ahora y que hemos usado anteriormente. Un documento en Word que habla de las revoluciones que tienen que ver con
no, lo político no nos interesa porque ya vimos esa parte y la evaluamos. Nos interesan las revoluciones tecnológicas y sociales, las revoluciones productivas. Y lo tercero es, bueno, si el video resumen, el PowerPoint y el documento. Entonces, la idea es que terminada esta clase, después que hayamos aclarado dudas, por la tarde, después que ustedes se desocupen y yo también, ¿cierto? Les suba un test desafío ahí para que tengan tiempo de trabajarlo el sábado y con plazo hasta el domingo si quieren, para que me lo devuelvan. La idea es no ocupar la clase, porque tenemos solamente una vez a la semana. Ya no, ustedes trabajan con más tranquilidad, pueden comparar las preguntas con el PowerPoint, con el material. Ahora, la forma, lo que yo pretendo, la evaluación en general es distinta a como era antes, en el sentido de que poco menos que memorícense los datos, la información y luego relaciones con los contenidos. Ahora, la idea es que con el documento que es el test a la mano y con las presentaciones y materiales que tienen disponibles, ustedes vayan haciendo sus respuestas después de una reflexión y análisis de los materiales. Entonces es distinto, no es la idea de que tengan que haber estudiado previamente, sino que trabajen con el material disponible y hagan su propia reflexión. Por eso es que el, el test incluye en la parte final un ensayo donde les hago 3 propuestas, ahí ustedes lo van a ver. Entonces, en la tarde se lo subo y tienen tiempo para trabajarlo el sábado, el domingo. O sea, no sé si les parece el domingo a las 8 que sea el plazo, aunque yo creo que lo van a hacer en media hora, pero igual hay que ponerse en todas las situaciones. Hay gente que tiene compromisos, que está haciendo otra cosa, que va preuniversitario, que la familia, alguien, algún pariente. Entonces, darle un tiempo prudente. ¿Ya? Estamos. Sí, ya. Eh, o sea, 24 horas, 48 horas, es harto, ¿no? Pensando que en una prueba ustedes se tomarían 90 minutos, no. O sea, tienen desde hoy día en la tarde, no sé, a las 6, supongamos, hasta el domingo a las 6 también. O sea, tienen todo el día, o sea, todo el sábado y prácticamente todo el domingo. Pero son 30 preguntas solamente de selección múltiple, no, y un pequeño ensayo breve que no le va a ocupar mucho tiempo porque la reflexión va a salir de la misma pregunta. Yo creo que se van a dar cuenta que pueden tomar de ahí muchos de los elementos para elaborar la reflexión. Así que yo creo que es más que suficiente. Se les di menos porque, claro, yo partía el martes y tenían que subirlo hoy día. Yo se lo subí el miércoles a ellos. O sea, más o menos parecido el tiempo. Ya entonces, vamos al resumen, a revisar el PowerPoint. Eh, Ustedes van a decir, ya lo vimos, sí, sí, ya lo vimos, pero nos falta el final. Lo vamos a revisar de manera rápida la primera parte. Ya lo vimos, esto está el video resumen también con esto, ya lo hicimos, ya se lo subí. Les quiero recordar que la hemos estado revisando, se llama la era de las revoluciones, y la era de las revoluciones incluye las revoluciones políticas y estas otras. De las revoluciones políticas ya hicimos la evaluación, el cierre, todo. En esas revoluciones políticas incluimos la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa, el imperio napoleónico, eh, incluso las revoluciones liberales y nacionales que incluyen la independencia de Chile. Eso ya es parte de esta unidad, pero es parte política. Y ahora lo que estamos viendo es la parte que está vinculada con los cambios en las formas de producir y trabajar y las consecuencias de eso. En paralelo se están dando también cambios interesantes en las formas de cultivar la tierra. Por eso hablamos de una revolución industrial, de una revolución agrícola y de una revolución demográfica. Una revolución es un cambio significativo. Entonces cambió la forma de producir y trabajar. Eh, Apareció la industria, la fábrica, los campos cambiaron su modelo productivo, y la población aumentó en número porque se acabaron las guerras napoleónicas y postnapoleónicas. Entonces hay una nueva realidad que determina entonces que este mundo contemporáneo empiece a cambiar tan aceleradamente como sigue cambiando hoy día.
Entonces yo les decía que yo había seleccionado este par de imágenes por dos ideas, que la revolución productiva está vinculada con la máquina y por eso hablamos de maquinismo como un fenómeno. Y que en este proceso del maquinismo había personas que son los inventores de máquinas o los creadores de sistemas, como es el caso de Henry Ford, que él crea una fórmula para producir automóviles en la segunda revolución industrial. Entonces, todo esto ocurre en 20. Del 1760 a 1850 tenemos la primera revolución industrial que tiene que ver con el vapor, que tiene que ver con, que tiene que ver con el hierro, que tiene que ver con el algodón, y que se materializa, como lo vamos a ver enseguida, en máquinas extraordinarias como es el ferrocarril, barco a vapor, el locomóvil. Y la segunda eh, está más vinculada con otro tipo de energías y otro tipo de recursos, como es, por ejemplo, la energía eléctrica, el petróleo, el motor a explosión. Y el gran símbolo son los automóviles, pero también están los aviones. Y bueno, si en la primera los medios de transporte fueron muy importantes, en la segunda igual el transporte es importante, pero a la par desarrollan las comunicaciones, porque con la electricidad también se puede hacer funcionar teléfonos, telégrafos, televisor, radio. Y entonces esta revolución en la forma de producir y trabajar es pasar del taller de la industria doméstica o del taller artesanal, que es lo que existe desde la Edad Media, con la incorporación de la máquina a la industria. Y la fuerza que movía todo era la fuerza animal, la fuerza hidráulica, la fuerza eólica, y ahora aparece, y la fuerza humana obviamente, y aparece ahora una nueva fuerza que es la del vapor. ¿Y dónde ocurrió esto? En Inglaterra. ¿Y por qué en Inglaterra? Porque ahí estaban las condiciones. Recordemos que Inglaterra es una isla, no sufrió las consecuencias de las guerras napoleónicas, tiene un modelo político distinto, monarquía parlamentaria, hay estabilidad social, política, económica, hay una burguesía bastante poderosa, están las condiciones también desde el punto de vista de la mirada de la economía, pulsa el liberalismo, cuenta con materias primas como por ejemplo el carbón, el hierro, y además está en expansión, convirtiéndose en un imperio, ¿cierto? Gracias a su navegación, y ya tienen algún tipo de dominio sobre, por ejemplo, dónde van a traer el algodón. Y por eso el carbón, el algodón, el hierro, el vapor, si ustedes quieren también, son elementos muy propios de la primera revolución industrial. Y esta primera revolución industrial, junto con cambiar la forma de producir en la fábrica de la industria textil, va a producir también una revolución de transportes con estos dos vehículos, el ferrocarril, el barco a vapor. Y asociado a eso, hay otros factores que explican esto. El mundo está viviendo una revolución demográfica, mostrar con cifras de nuevo, los gráficos que ya comenté antes, en clase anterior me refiero, la población empezó a aumentar considerablemente, se duplicó incluso. Por otro lado, cambió la forma de cultivar el campo, se expandió los terrenos agrícolas, se eliminaron bosques, se establecieron cercos, nuevas formas de cultivo, y detrás había una nueva mentalidad empresarial que busca entonces bajar costos, aumentar productividad. Entonces estamos en presencia de una revolución, lo que es el comportamiento de la natalidad y mortalidad, o sea, la demografía. Y aquí lo que observamos es que antes de todo este proceso, la natalidad y la mortalidad eran muy altas, pero el crecimiento era bajo en consecuencia, porque como nacían muchos, pero también morían muchos, el crecimiento de la población era mínimo, adicionalmente había muchas guerras, y lo que va a cambiar es que como eh, se va a poder frenar las enfermedades con los inventos y la aparición de las vacunas, mejorar la higiene, los cultivos, etcétera, la población va a tener una vida más larga porque se va a reducir la tasa de mortalidad, la natalidad va a seguir siendo alta y entonces se va a producir esto de que la población creció
rápidamente. Y ahí se activan las alarmas. Ese señor que está ahí es Robert Malthus, que cree que esto es muy grave, que la población está aumentando demasiado y los recursos muy lentos, y que se va a producir entonces una hambruna general y poco menos que el apocalipsis, el fin de la humanidad, porque hay muy distintos los ritmos de crecimiento de ambas variables. Y esto es porque, como decíamos, mejoró la alimentación, la medicina, entonces la población crece bastante y se mueve en el mismo territorio, ¿cierto? Dentro del campo a la ciudad, y también entre territorios, entre continentes. Y aquí está esta tabla que permite darse cuenta de cómo la mortalidad va en descenso significativo y la natalidad, si bien tiene un leve descenso, no es significativo, pero lo que importa aquí es que la diferencia entre la natalidad y la mortalidad nos explica que la población aumentó violentamente, y lo podemos ver en este gráfico. Este gráfico representa los cambios en la población sin incluir a Rusia en Europa. Eh, y vemos cómo se produce a partir del 1700 y llegando al 1800 cada vez más rápido el incremento. Y ahí, a nivel de datos generales, también lo vemos en el resto del mundo. Entonces, eso es la revolución demográfica y la explosión demográfica, y el temor de que esta situación sea compleja y grave, y aparece entonces el maltusianismo y esta idea de que los recursos o los alimentos no van a empezar a alimentar a la población. ¿Por qué se produce? Bueno, ya lo vimos, porque como cambió la agricultura y porque hay menos guerras, hay más producción o provisión de alimentos. También se desarrolló la ciencia y con ello la industria farmacéutica. Se mejoró la salud pública en materia de biología, la genética, mejoró las especies, aumentó la productividad. Y entonces, al haber más gente y otros espacios que explorar, como es América, producen estas migraciones transcontinentales. América obviamente se descubrió muchos siglos antes, pero recuerden, por ejemplo, que Estados Unidos está en este proceso de poblar su territorio después de haberse independizado, y por eso es que tanta gente llega a los Estados Unidos en el siglo XIX y XX. Los migrantes irlandeses, italianos, de todas partes de Europa, y después también aparecerán ahí los asiáticos, ¿cierto? Por eso es que en Estados Unidos tiene una gran variedad de culturas asociadas a su identidad propia como descendientes de británicos. Y lo mismo va a pasar en Sudamérica. Bueno, aparte de la revolución demográfica y tecnológica, tenemos la revolución agrícola, ¿cierto? Todos estos son fenómenos paralelos, ¿ya? Que se ayudan unos a otros. Y en la revolución agrícola se trató de cambiar la forma de cultivar. Antes se cultivaba siempre el mismo paño de terreno con la misma semilla, y con ello se agotaba y cada vez se iba produciendo menos. Al incorporar la rotación, esto mejora notablemente. Eh, Agreguemos a eso el uso del guano o abono y manejo de las especies. Por eso, por ejemplo, en Chile, en esa época se creó eh, organizaciones como la Sociedad Nacional de Agricultura, por ejemplo, que es del siglo XIX, o la Quinta Normal de Santiago, donde ahora hay un museo y un parque, pero inicialmente eso fue un campo de experimentación para ver qué plantas y qué semillas, en consecuencia, y qué animales eran mejor adaptables a la realidad chilena, y qué criterio de usar Chile para seleccionar, por ejemplo, especies vacunos o ovejas, porque no son las mismas en todos los países. Si miramos, como yo les decía anteriormente, las vacas de Argentina, de Brasil, Colombiana, no es la misma raza. Bueno, y con estas mejoras va a aumentar la producción de leche y carne, y adicionalmente en Europa se va a incluir los cultivos americanos, como la papa, el maíz. Cambió también la forma de cultivos, de campos abiertos a parcelas más cerradas, para con cercos me refiero, y con especialización y rotación. O sea, un campo no está siendo cultivado, otro está en barbecho, o eso significa que no está siendo cultivado, otro está sembrado con una determinada especie que es, por ejemplo, de desarrollo bajo tierra, como podría ser la remolacha o la papa, y luego el otro paño está con trigo o lentejas, entonces estos tubérculos que están bajo tierra oxigenan la tierra y van a mejorar la productividad cuando le toque en 3 años cultivar de nuevo trigo. Entonces, a eso se refiere la rotación. Y
se incorporan al campo también todos estos nuevos inventos, toda esta maquinaria agrícola, el arado. eh, Recuerden que el arado antes era tirado por los hombres nomás y era un palo. Ahora estamos hablando de un arado de metal tirado por máquinas o por bueyes, y ello va a mejorar la ventilación, oxigenación de la tierra, y también va a surgir un nuevo tipo de propietario de estos terrenos que cambiaron, porque antes eran grandes extensiones latifundios, ahora van a ser campos más pequeños, y estos empresarios de la agricultura van a querer sacar más provecho y por lo tanto van a ser nuevas técnicas las que van a probar. Entonces, este desarrollo o cambio, esta revolución en el mundo de la agricultura, va a aportar también a los cambios que se están produciendo en la industria. Y esto es porque a nivel del campo mejoraron las técnicas en varios aspectos. Técnicas de riego, eso significa irrigación, rotación de cultivos, uso de abono y maquinaria, nueva mentalidad de los empresarios del campo, etcétera. Entonces, con todo eso vamos a tener que se va a poder producir más alimentos para satisfacer la demanda de los mercados, y esto se va a lograr con mejores innovaciones técnicas, el arado, por ejemplo, y ello entonces va a estar asociado directamente en los cambios que se van a producir con los recursos humanos necesarios para la agricultura, que ahí está el fenómeno de que la máquina y las formas nuevas de producir y trabajar producen una, diríamos, un exceso de mano de obra y la gente se siente sin posibilidad porque las máquinas lo han reemplazado y se trasladan del campo a la ciudad. Y en materia de la propiedad de la tierra y el capital sobre la agricultura, también pues, se produce una división de los terrenos, estos grandes espacios que eran de los antiguos señores feudales, duques, condes, marqueses, se subdividen y se transforman en lugares de producción mucho más intensamente utilizados, los bosques son reemplazados por tierras agrícolas, etc. Entonces, ahí en este esquema se muestra el proceso, ¿cierto? Cómo se relacionan la población y su cambio con la agricultura y los cambios. Entonces, el aumento de la población, se duplicó y en algunos casos triplicó la población, provoca la necesidad de más alimentos, o sea, hay mayor consumo de lo que se produce en el campo. Entonces, está relacionada las dos cosas. Y en el campo, para poder lograr satisfacer las necesidades de la población, hay que buscar formas para producir más. Y por eso, nuevas técnicas, rotación, arado metálico, nuevos cultivos, la papa, el maíz, reformas también en la ganadería. Yo les decía, seleccionar especies, ver cuál es el ganado que nos interesa, si de carne, si de leche, o ambos, y qué raza, etcétera. Y los cambios en la propiedad de la tierra en el sentido de que estas grandes y extensas propiedades se subdividen en espacios más pequeños y con cierta especialización. Así entonces, la productividad agrícola va a aumentar mucho, por eso es una revolución, ¿cierto? Y eh, va a haber un exceso de mano de obra que va a producir este éxodo desde el campo a la ciudad, y va a haber inversión de lo que se produzca en el campo o de los resultados de los procesos productivos, lo que se gane se puede invertir también en la industria. Entonces está todo conectado. Y todo esto está asociado con la máquina. Entonces por eso hablamos de maquinismo. ¿Ya? Vuelvo a comentar lo que dije al principio. Antiguamente las fuerzas que se usaban para producir eran la fuerza humana, la fuerza hidráulica, la fuerza hidráulica me refiero del agua, ¿cierto? Los molinos, por ejemplo, la fuerza del viento, eh, y la fuerza animal. Y esas cuatro fuerzas que por muchos años fueron las únicas utilizadas, ahora encuentran competencia con una nueva fuente de energía que va a ser el vapor. Entonces la máquina de fuego o la caldera de Watt, ¿cierto? Va a cambiar el mundo y va a cambiar entonces la forma de producir y trabajar, haciéndola mucho más rápida, de menos costo, con menos esfuerzo humano. Pero eso trae consecuencias también. Y ahí vemos entonces distintas aplicaciones de esta máquina que nació asociada a la industria textil en Gran Bretaña, pero terminó siendo empleada en muchas otras cosas. Entonces, ya creo que está claro que
es Inglaterra o Gran Bretaña la zona donde esto parte, porque allí están las condiciones, cuentan con una población que está en aumento, estabilidad política, social, un modelo político de monarquía constitucional o parlamentaria, un imperio colonial en desarrollo, o sea, tienen la posibilidad de buscar materias primas y mercados fuera solo de la isla, cuentan con yacimientos de hierro y carbón en Inglaterra y cuentan con el algodón en la India, que también de alguna manera les pertenece por este imperialismo. Y hay una mentalidad liberal de que el Estado, ¿cierto?, no se meta en la economía y que la economía funcione basada en sus propias leyes. Así entonces, con todo esto, las cosas empezaron a cambiar y vamos a tener entonces un desarrollo de una industria textil, un desarrollo de una industria metalúrgica de los metales, del hierro, por ejemplo, y ahí aparece entonces eh, la industria textil del algodón y de la lana, pero va a tomar mucho auge el algodón porque es más barato, y la industria metalúrgica para producir las piezas y partes que conforman una caldera o un ferrocarril o un barco. Y lo que decía de la industria textil, en este gráfico se aprecia cómo el algodón comienza a ganar terreno a partir de 1800, ¿cierto? En 1800 todavía se usa más lana que algodón, pero ya en 1840 y 1900, vean la diferencia. Esto tiene que ver con varias razones. Una es que el algodón es más barato. ¿Y por qué es más barato? Porque se produce en territorios como la India, por ejemplo, donde la mano de obra es más barata. Es abundante esta fibra. No es lo mismo cortarle la lana a las ovejas, hilarla y procesarla, que extraer el algodón manualmente y luego hilarlo y procesarlo. Entonces, con estas condiciones distintas, obviamente que los costos son eh, más bajos en el algodón, y si agregamos a eso las máquinas que pueden hacer el trabajo de hilar y tejer, eso hace que el algodón le vaya ganando espacio a la lana. Y estas son las máquinas con las que se comenzó. Se fijan, estas máquinas son para distintos procesos, como por ejemplo eh, limpiar la lana, hilarla, o sea, el algodón, perdón, hilarlo, tejerlo. Y este gráfico nos permite mostrar la revolución en el sentido de cómo se aplicó en la industria textil la máquina y cómo la máquina entonces fue cambiando las formas de producir y trabajar. Si ustedes observan con atención en 1764, tenemos una máquina, la Spinning Jenny, ya que hila y reemplazó a las hilanderas de 1733. Estas mujeres que antes lo hacían manualmente, ahora son reemplazadas por una máquina y una sola operaria que opera la máquina. Eh, y se produce mucho más. Después los obreros son reemplazados por el telar mecánico en este caso. Entonces, si complementamos la máquina de hilar con la máquina de tejer, resulta que vamos a tener menos operarios en ambas partes y la productividad aumenta enormemente. Entonces, lo que aquí vemos es que se produce más rápido, más barato, eh, pero al mismo tiempo se emplea menos mano de obra. Y como hay abundancia de mano de obra, esta mano de obra cada vez más barata. Eso pasaba en la industria textil. En la industria de los metalmecánica o siderúrgica, ¿cierto? El carbón es la base, el carbón mineral, para fundir el hierro y producir entonces piezas metálicas para fabricar las piezas y partes de la locomotora, incluidos los rieles, los clavos para los rieles, etcétera. Todo lo que va asociado con, con el ferrocarril o con el barco a vapor, con la caldera, tiene que ver con el hierro. Y ahí tenemos una muestra de cuáles son las áreas industriales que se desarrollaron, dónde está el carbón, ¿cierto? Vemos que hay carbón tanto en la parte norte de Francia, Alemania, y el sur de Alemania, el centro de Alemania, Inglaterra, las cuencas carboníferas, y la industria siderúrgica, que es parte de la segunda revolución industrial, que tiene que ver con el tema del acero. Otras industrias, la industria textil, vemos ahí con el verde más claro, y la industria química con el verde más oscuro. Entonces, este mapa entonces nos ilustra sobre cómo empezó a difundirse la revolución industrial y las fábricas. Ya, siguiendo con la industria eh, metalúrgica, aquí tenemos fabricación de estos carros que significaron conectar lugares lejanos a menos tiempo por la velocidad
y transportando mayor volumen de carga que una carreta. Entonces el ferrocarril, que funciona con el vapor y que está construido con hierro, eh, permite entonces con esta infraestructura nueva de transporte trasladar más mercancía y más pasajeros en menos tiempo. Y esto partió en 1814 con la primera locomotora y se fue ampliando muy rápidamente. ¿Y por qué se amplía? Porque, como decía, si bien es complejo fabricar todo esto y armar todo esto, pero una vez que ya está funcionando, los costos son bajos y el desplazamiento de la mercadería y los pasajeros es rápido y seguro. Y así entonces se explica cómo aparece entonces la era de la locomotora o del ferrocarril, que también fue parte de lo que pasó en Chile. Recuerden que en Chile nosotros vivíamos todo este proceso del gobierno de los decenios y en esa época ya llegaron a Chile el primer ferrocarril que se instaló entre Copiapó y Caldera para trasladar plata de los yacimientos de Chañarcillo, de que están en Copiapó, hasta el puerto de Caldera. Entonces, Chile ya en las primeras etapas de la revolución industrial tuvo una consecuencia, un efecto con la locomotora. Y después se expandió el ferrocarril en Chile entre Valparaíso y Santiago, y después de Santiago hacia el sur, primero llegando a Talca, después a Chillán y finalmente hasta Puerto Montt. De hecho, el eje de movimiento y desplazamiento de mercancía y pasajeros fue la línea ferroviaria. Después aparece la carretera panamericana. Y en este mapa, ustedes pueden ver cómo en 40 años se multiplica, pero una barbaridad, la cantidad de vías férreas. El primer mapa corresponde a la red ferroviaria de 1840 y el mapa que está en paralelo al lado es de 1880, o sea, en 40 años. Miren cómo se multiplican las vías. El caso de Francia, Alemania, que Inglaterra es el más llamativo, y digamos España. En España en 1840 no había ninguna vía férrea y después ya también la tenemos conectado. Lo mismo pasa con Italia. Italia, España, lento. Ya. También se aplicó el motor de Watt o la caldera para los barcos y vemos cómo el tamaño de los barcos y las condiciones de la navegación fueron variando gracias a que con el vapor se puede más rápido y más volumen de carga. Y aparecerán distintos modelos de barcos que usan el vapor. Y para conectar los océanos y los mares y acortar las distancias se construyeron canales. El canal de Suez, el canal de Panamá, ambos fueron canales muy importantes que marcaron un hito. Nunca había intervenido el hombre en la naturaleza de esta manera, de conectar un mar y un océano o dos océanos. Lo más difícil fue el canal de Panamá, porque las alturas de los dos océanos no es la misma. Ustedes dirán que extraño, si el agua está al mismo nivel en todas partes. Lamentablemente les voy a decir que no es tan así, porque la roca hace que las aguas se muevan de distinta manera, porque el agua es un fluido, ¿cierto? Entonces, el Pacífico está más bajo que el Atlántico o Mar Caribe. Entonces, en el fondo, los barcos tienen que subir o bajar. Por eso el canal de Panamá no es un canal, sino que es un canal como con peldaños, con esclusas. Primero se entra un primer peldaño, se le saca el agua, se puede entrar al segundo, se le saca el agua, y al revés, después hay que llenar para cruzar. Entonces, por eso el tránsito no es tan expedito. Distinto el caso del canal de Suez, que une el Mediterráneo con el Mar Rojo, donde se puede hacer más fluido el tránsito. Pero los canales son siempre angostos, entonces los barcos tienen que esperar turno para cruzar. Bueno, y los barcos inicialmente, ¿cierto?, se movieron en ríos, estos barcos con ruedas que están movidas por la energía del vapor, y después cruzaron el océano. Y recuerden que en Chile también, en la misma época, el mismo señor que instaló la locomotora, William Wheelwright, entre Copiapó y Caldera, ese mismo señor después hizo inversiones para instalar una línea de vapores que unía a Valparaíso con el Callao. Entonces también hubo en Chile un efecto de la revolución industrial de los transportes marítimos.
ahí nació la compañía de vapores que todavía existe. O sea, obviamente otros son los socios y otros son los dueños ahora, pero el nombre de compañía de vapores aún existe. Y partió eso con 3 barcos a vapor. Y si vamos un poquitito más en el tiempo, la guerra del Pacífico, que tiene mucho que ver con la revolución industrial, porque Chile producía, o no, inicialmente no, pero inicialmente los chilenos extraían salitre, y después Chile gana la guerra, se apodera de ese territorio, y Chile va a ser el gran productor y abastecedor de salitre para Europa. Y el salitre, un, un eficiente apoyo para la agricultura, pero a la vez también es materia prima para la elaboración de pólvora. Y recordemos que se está dando la paz armada en Europa. Las potencias industriales se están armando y desarrollando tecnología bélica. Y el Huáscar, que participó en la guerra del Pacífico a vapor. Me imagino que alguna vez habrán ido a Talcahuano a ver el Huáscar, que es todo un museo flotante, ¿cierto?, que corresponde a nuestra mayor, como podríamos decir, premio, por así decirlo, de la guerra del Pacífico, o sea, que genera un problema también porque los peruanos lo como eh, que afecta a las relaciones internacionales, porque estamos mostrándole al mundo ahí que el gran acorazado, el gran barco del Pacífico a vapor fue capturado por Chile y se lo quitamos al Perú, un trofeo de guerra. Ya, entonces, eh, como consecuencias, vemos que mejoran las condiciones de vida, porque hay más alimentos y la población se empieza a mover. Eh, Hay una especialización en la producción, los países industriales producen productos manufacturados que van a exportar y para eso necesitan materias primas que la van a ir a buscar a las colonias, a los territorios coloniales, como vamos a ver al final, y el comercio va a ser mucho más activo porque hay medio de transporte que mueve más rápido las mercancías, baja el costo del transporte porque es menos el tiempo que las mercaderías recorren, y entonces el mundo tiene este impacto enorme. Eh, Ese es como muy apretadamente y haciendo como por tercera vez una pasada por estos contenidos, porque como digo ya los vimos antes. Con respecto ahora a la segunda revolución industrial, la segunda tiene que ver con el acero, tiene que ver con la electricidad, tiene que ver con el petróleo. Y ya el foco no va a estar en Europa exclusivamente. Aquí vemos que los principales países van a ser Estados Unidos, Alemania y Japón, donde se va a dar esta segunda revolución industrial. Nuevas fuentes de energía, nuevos productos, nuevas máquinas que van a cambiar el mundo. Eh, la electricidad se sabía desde su existencia, ¿cierto? La electricidad siempre ha estado, no la inventó el hombre. Les recuerdo que uno de los héroes de la independencia de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, fue también un célebre inventor o investigador, y él hizo algunas experiencias con la electricidad. De hecho, el pararrayos, ¿cierto? Se inventa debido al daño que causan los rayos, que son un fenómeno eléctrico. El rayo se produce por dos cargas eléctricas en la atmósfera que se juntan y son opuestas y produce entonces el relámpago y el rayo se materializa de manera física y produce daños, incendios, muertes, etcétera. Entonces hay zonas de Estados Unidos para los cuales es muy útil el pararrayos. Y eso, la existencia de la electricidad es tan antigua como el mundo. La electricidad estática, bueno. Pero ahora se trata de producir electricidad. Y para eso hay que inventar un mecanismo, y esa es como la gran revolución de la segunda revolución industrial, el motor eléctrico, o el dínamo, o el generador, como se llama. Y en el plano del petróleo también, el petróleo es algo que existe desde los orígenes de la Tierra. Recuerden que el petróleo es el resultado de todo un proceso de fosilización de vegetales. Y si vamos así buscando, hurgando en documentos antiguos, si vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, podríamos decir que el diluvio y la construcción de la barca de Noé, algo tiene que ver con el petróleo. No es que se mueva, sino que se impermeabiliza con esta sustancia que la Tierra produce, que es este petróleo, que así tal cual como lo produce la Tierra no es utilizable,
¿cierto? Excepto que también se inflama. De hecho, hay zonas del mundo donde el petróleo sale en el mar y a veces se producen fuego en el mar, producto de la existencia de este combustible. Pero el uso para los motores significa procesarlo. Entonces, no es el petróleo directamente, sino que es el petróleo diésel, es decir, el petróleo convertido en combustible o en gasolina. Ya. Y así entonces sumamos al carbón que movía el, el ferrocarril a vapor estos inventos que van a ser el dínamo o generador que produce la energía eléctrica. El dínamo generador es un aparato, ¿cierto?, que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Es lo que tenemos en las centrales hidroeléctricas. Bajo tierra, entonces están estos dispositivos que usan la fuerza del agua para convertirla en electricidad. Y el petróleo, una vez procesado, refinado, ¿cierto?, se convierte en petróleo diésel utilizable para motores y después se inventará la gasolina. Así entonces tenemos una industrialización ya a gran escala, eh, con industrias específicas. Está la industria militar, que insisto, es muy importante porque estamos en el periodo de la paz armada. La industria militar significó construir acorazados para la guerra en el mar. Recuerden que el dominio del mar está en disputa y Inglaterra tiene como el control, los otros países también lo quieren, Alemania. En Estados Unidos, Henry Ford inicia la fábrica de automóviles en serie y aparece la industria siderúrgica, que es distinta a la metalúrgica. La metalúrgica es con el hierro, la siderúrgica es producir un metal nuevo, en este caso producir el acero. Aquí voy a hacer un alto para preguntar qué materia prima se requiere para fabricar acero. El hierro y el carbón. El hierro y el carbón, y además, bueno, depende de cómo lo queramos, qué tipo de metal queramos, también es importante la caliza o carbonato de calcio. Esos son los tres elementos: la caliza o carbonato de calcio, el hierro y el carbón. Y todo eso se funde en un convertidor Bessemer, porque es el señor que inventó este aparato. El convertidor Bessemer permite fundir estos tres elementos: la caliza o carbonato de calcio, el hierro y el carbón, y luego de fundido a alta temperatura se convierte en líquido y ya en estado líquido se puede dar formas distintas a este nuevo metal que es el acero, que es más resistente que el hierro y hoy día es lo que más usamos. En nuestra zona tenemos aquí una planta siderúrgica, Huachipato, ¿cierto?, que le dio desarrollo a la industria de la zona en su momento, en los años 40, 50, y es la única industria siderúrgica que, utilizando estos tres elementos, caliza, carbón y hierro, fabrica acero. Ahora hay otra industria siderúrgica en Santiago, Gerdau ASA, que es relativamente nueva, que usa recicla, digamos. Ustedes han visto en Los Ángeles saliendo hacia el norte, se acumulan chatarra y después viene un camión, las compactan y se las llevan a Santiago. Bueno, con esos desechos se fabrica también acero, acero reciclado de Kerduasa. Bueno, eh, la, si bien en las comunicaciones el efecto mayor también se va a dar en los transportes con el automóvil. Los ferrocarriles también se les aplica el, el motor diésel. A los ferrocarriles que antes era vapor, ahora vamos a tener ferrocarriles diésel y van a poder desplazarse en espacios más grandes, más largos los trayectos, y no van a requerir de tener estas estaciones con grandes estanques de agua y bodegas de carbón para estar renovando y poder permitir que el tren continúe su marcha. Entonces, el petróleo diésel va a facilitar que los ferrocarriles puedan recorrer distancias más grandes. Y tenemos el famoso Forte, ¿cierto?, este modelo de automóvil barato que se desarrolló en Estados Unidos para alcanzar también con este vehículo a ser accesible para la clase media. Y se aplicó también a los primeros aeroplanos, que inicialmente estos aeroplanos eran de una mezcla de lona, madera y el motor, obviamente, de piezas metálicas. Bueno, entonces,
eh, las consecuencias de todos estos procesos de cambio en la forma de producir y trabajar, si los desglosamos, no es que un aspecto sea más importante que el otro, es solo para ordenarlo. Tenemos que se consolida la industria, es decir, la industria aparece como algo nuevo que no existía, que reemplazó al taller de los artesanos y que reemplazó a la industria doméstica. Entonces hay un nuevo modelo productivo complejo, importante, grande, que requiere de mucho capital y que ocupa un espacio y que contamina y que requiere áreas de almacenamiento y que requiere de mano de obra. Entonces modifica el paisaje. Por otro lado, se desarrolla un nuevo tipo de agricultura, ¿cierto? Que es con técnicas distintas y por lo tanto más rentable, más productiva, y donde se introduce tecnología. Detrás de esto se puede dar porque el capitalismo, particularmente la burguesía capitalista, ¿cierto? Logra su gran desarrollo. La burguesía nació en la Edad Media, pero ahora tenemos un tipo de burguesía distinta. La burguesía inicial era mercantilista o financiera, o sea, los comerciantes, los banqueros. Pero ahora se agrega entonces el capitalismo industrial, es decir, los dueños de las empresas. Y digo los dueños porque estos complejos industriales no pueden pertenecer a una persona, sino que se requiere de mucho capital. Entonces hay que organizar sociedades de capital. Y ahí aparecen las sociedades anónimas. Bueno, y el ideólogo de este modelo en que la economía pueda moverse de esta forma es Adam Smith, que ya lo hablamos antes, porque él es un poquito anterior, pero su pensamiento, su principio sobre el liberalismo económico, alcanza su desarrollo en esta época, eh, porque el liberalismo plantea, y es como se aplicó en Inglaterra, ¿cierto? Que el Estado se margine o se mantenga lo más al margen posible del funcionamiento económico que tiene sus propias leyes. Y por eso los principios del liberalismo son la iniciativa privada, la competencia, la oferta y la demanda, que se aplica no solamente al mercado, sino también a la mano de obra. Por eso dice la ley de población. A mayor población, mayor demanda de trabajo, menos salario, que es el problema que vamos a ver luego. Y bueno, el Estado tiene que tener un rol más de mantener la paz y la seguridad que meterse en la economía. Esa es la lógica liberal. Y ahí aparece entonces esta idea de que quien regula no es el Estado, sino que quien regula la economía es el mercado. Y ahí aparece el concepto de la mano invisible. Ya en otra materia anterior, ¿cierto? Cuando hablábamos del nacionalismo y el liberalismo, cuando hablamos del nacionalismo en particular, hablábamos de la mano negra, por ejemplo, como un ejemplo de grupo nacionalista clandestino. En otro momento hablamos de eh, la mano invisible con el tema del mercado, y también se usaron otros colores cuando hablamos de los camisas rojas, ¿ya? Que tiene que ver con la unificación italiana. O sea, hay conceptos que suenan como raros, tienen nombres extraños, que aluden a algunos fenómenos. La mano invisible es el mercado y tiene que ver con la doctrina liberal. La Mano Negra es una organización nacionalista serbia que se rebela contra el imperio austrohúngaro, y van a provocar la muerte del heredero al trono austrohúngaro y a raíz de eso a partir de la Primera Guerra Mundial. Eh, y con el tema de los colores, los camisas rojas, camisas pardas, camisas negras, también es parte de lo que es la historia contemporánea. Nosotros hasta el momento hemos hablado de los camisas rojas, ¿no? Cuando hablamos de la unificación italiana y de Garibaldi. Después aparecerán los camisas negras con Mussolini y los camisas pardas con Hitler. O sea, hago esta disquisición sobre estos conceptos de colores y cosas porque ilustran o nos van acompañando en este análisis que estamos haciendo. Bueno, volvamos al tema. Entonces, si bien con la primera se consolida la industria, se desarrolla la agricultura, a partir de la segunda, esta industrialización sigue cada vez a mayor escala, se produce una concentración del capital, aparecen entonces estas sociedades anónimas que
que manejan la plata, y aparece entonces esta burguesía capitalista, que es la que controla el proceso, y entre las técnicas cambian los modelos de producir, y ahí está el ejemplo de Ford, ¿cierto? La producción en serie, el Fordismo. Bueno, también hay otro teórico que es Robert Taylor, el Taylorismo, que también hace un análisis de cómo bajar costos y hacer más eficiente la productividad. O sea, también en la lógica científica va a entrar en el análisis de esta nueva realidad. Es por eso que va a aparecer nuevas profesiones como, por ejemplo, la ingeniería comercial, la sociología, la psicología social, porque la realidad es tan nueva que hay que analizarla y tratar de entenderla. Y para eso surgen entonces estas miradas. En el caso particular del Fordismo, Ford inventa, resuelve, digamos, y crea un modo de producción eh, que hace que sea más rápido, más eficiente y por tanto de menor costo la producción de automóviles. Aquí tenemos un resumen, ¿cierto? Hay un error en esta lámina, esta obviamente no es una imagen que yo la tomé de un texto, pero hay un error. ¿Quién me puede reconocer el error aquí? Solamente comparando la primera con la segunda. ¿Qué error tiene esta lámina? Entre la primera y la segunda, si las comparamos con lo que hemos revisado, ¿dónde está el error? Es en una de las columnas centrales. Ya les digo, por lo menos en qué columna para que lo busquen. En el tipo de industria hay un error. ¿Cuál es el error? Al comparar la primera con la segunda y observar la columna que dice tipos de industria, ¿qué error hay ahí? ¿Qué dice metalúrgica? Exacto. La metalúrgica debe estar arriba y la siderúrgica debe estar abajo. La metalúrgica tiene que ver con el hierro y la siderúrgica tiene que ver con el acero. Y la producción de acero es de la segunda revolución industrial. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda con este esquema? Bueno, después abajo dice la tercera y hoy día ya se está hablando de la cuarta revolución industrial, pero nosotros estamos hablando del siglo XIX todavía y comienzo del siglo XX nomás, o sea, primera y segunda. Ya, vamos a las consecuencias ahora, que tiene que ver con un tema más social, ¿ya? Es decir, con el efecto, porque hasta el momento hemos visto puros efectos positivos, menos costos, más productos, mejores vías de transporte, más rapidez, todo bonito, pero también hay una parte negativa y complicada, compleja en este proceso, o sea, alguien paga el costo de este cambio. Y bueno, partamos primero por indicar que aparecen en esta sociedad eh, industrial y postindustrial un nuevo grupo social o un par de nuevos grupos sociales. Un grupo nuevo va a ser un nuevo tipo de burguesía, porque como les decía, ya sabíamos y hablábamos de la burguesía en la Edad Media, pero la burguesía eran los comerciantes, los banqueros. En la Revolución Industrial hablamos también de que en la Revolución Francesa, perdón, hablábamos de que la Revolución Francesa la protagonizan los burgueses. Y ahora estamos hablando nuevamente de protagonismo burgués, pero es un nuevo tipo de burguesía. A la burguesía capitalista, a la burguesía mercantil, ahora agregamos un tercer tipo de burguesía, la burguesía industrial, es decir, los dueños del capital que tienen que ver con las empresas. Entonces emerge un nuevo tipo de burguesía y esta burguesía ya va a entrar en franca competencia con estas clases importantes como eran los nobles de antaño. O sea, ahora aquí esta burguesía va a tener el protagonismo y su protagonismo se basa en que tiene el poder económico.
Y esta nueva burguesía desarrolla su propio estilo de vida con una lógica de trabajo-ahorro, una estructura patriarcal y un estímulo hacia las profesiones liberales. Profesiones liberales para esa época eran abogados, por ejemplo, ingenieros, todo lo que pudiera apoyar al proceso. Otra clase que nace aquí es el proletariado, que es como el extremo inferior de la sociedad versus la alta burguesía o burguesía capitalista, que es el extremo superior. El proletariado es un concepto que lo tenemos desde la época romana. Prole, familia, hijos, proletariado, no tienen nada más que sus hijos. Eh, o su única herramienta para sobrevivir en la vida son sus manos. Bueno, este nuevo tipo de obrero, este nuevo tipo de trabajador, es distinto al artesano, porque este nuevo tipo de trabajador eh, participa de la producción, pero no de todo el proceso. Entonces puede trabajar en distintas cosas, haciendo distintas actividades, pero no tiene un valor agregado el, la experiencia que pueda tener y no tiene una preparación previa. Si se acuerdan, los artesanos pasaban 3 o 5 años como aprendiz, después eran oficiales y finalmente podían llegar a ser maestros al final casi de sus días. Acá no, acá el obrero, pueden haber niños obreros, ancianos obreros, mujeres obreros. No, es un nuevo tipo de trabajador que está asociado a esta nueva forma de producir y trabajar. Y van a haber obreros textiles, obreros del carbón, obreros siderúrgicos, obreros del salitre, ¿ya? Y asociado con su condición y forma de vida va a aparecer la cuestión social. Entre medio también se desarrolla la clase media. La clase media va a ser entonces los que se van a formar en términos de educarse y van a tener algún tipo de actividad o título que les va a permitir ubicarse con funciones específicas dentro de la sociedad. Entonces, hay una nueva burguesía, hay una nueva clase obrera y las clases medias. Pero el tema que nos complica es cómo viven y cómo sobreviven o cómo sobrellevan la vida esta clase obrera que se ve aumentada por la migración del campo a la ciudad y que buscan espacio en estas nuevas formas de producir y trabajar. Entonces, cuando hablamos de la cuestión social, estamos hablando del problema de esta clase en particular, de los obreros. Entonces, la cuestión social tiene que ver con las condiciones de vida y trabajo de estas masas proletarias que llegan a la ciudad buscando un espacio en estas fábricas. Emigran del campo a la ciudad o emigran de un continente a otro continente buscando cambiar su condición. Y eh, su condición es más o menos la misma en todas partes. En Chile, con el salitre, o acá en Lota, con el carbón, en Estados Unidos, en Inglaterra, el tema social es el mismo. Hay problemas porque no hay ninguna regulación del trabajo, no hay contratos, no hay horarios, no hay vacaciones, no hay asistencia médica, no hay seguro. La gente entonces se siente menospreciada en su condición de obrero porque se convierte en una pieza más del proceso. Se deshumaniza la relación con el capital porque tampoco saben quién es el dueño, porque el dueño no es una persona, el dueño es una empresa, una sociedad anónima. Entonces se despersonaliza la relación entre el patrón y el obrero. Y entonces el obrero reclama, lucha y pide a quién, a la empresa. Pero ¿qué es la empresa? Entonces hay un tema ahí de despersonalización de la relación. Entonces, en razón de estas circunstancias y de otras muchas que vamos a agregar, van a empezar a surgir reclamos y organizaciones y huelgas y manifestaciones para querer cambiar lo que les está pasando y cómo viven los obreros. ¿Y cuáles son los factores que determinan eso? Bueno, lo que ya hemos dicho, carencia de normas legales que regulen el trabajo, jornadas de trabajo muy extensas, de sol a sol, disciplina laboral muy rígida, muchas
prohibiciones, por ejemplo, dentro del trabajo no se podía hacer un alto, descansar, había que marcar la tarjeta, si es que se había tarjetero, cuando descontar el tiempo se iban al baño, no se puede fumar en la hora laboral, se puede silbar, no se puede conversar, hay una relación muy jerárquica, el capataz que administra el equipo de los obreros no admite ningún pérdida de tiempo, el tiempo es oro, aquí sí que cobra esta frase que ya la situábamos en la Edad Media con los relojes, ahora sí que cobra un rol importante, sentido. También hay trabajo infantil y de las mujeres, porque es más barato contratarlas, y viven muy mal, porque estas personas emigran del campo a la ciudad y se ubican donde pueden, en barrios viejos, en barrios nuevos, en barrios marginales. Entonces, todo eso que tiene que ver con el obrero mismo y su condición laboral, sumémosle eh, el, el lugar físico donde vive, el barrio dentro de la ciudad, y estas ciudades industriales se van a desarrollar de manera desorganizada en función de albergar a esta población que trabaja en la fábrica, van a surgir los barrios obreros y la fábrica misma produce desechos industriales y contaminación que van a cambiar eh, todo lo que había en términos de el estado en que estaba el agua, el aire. Y eso entonces, todo ese conjunto de cosas va a despertar a esta masa obrera que agitada o no por ideologías va a terminar manifestándose. Y así entonces la cuestión social se va a traducir en un conflicto que tiene que ver con la movilización obrera que reclama y la reacción del Estado que reprime. El Estado, como no tiene un rol en el tema económico por la política del liberalismo, lo único que hace es reprimir estas manifestaciones. Y estas manifestaciones son por demandas como la jornada de trabajo, mejores salarios, día de descanso pagado. En el caso de Chile, por ejemplo, los obreros del Salitre lo que pedían era que se les pagara en moneda nacional, no en fichas, que era el mecanismo que usaban las empresas inglesas que administraban la salitera. Y así entonces, muchas manifestaciones en distintas partes del mundo, principalmente en Inglaterra, ¿cierto?, van a llevar a que este problema se transforme en un problema complicado de manejar por los políticos y por los estados. ¿Y qué es lo que se pide? Lo que ven ustedes acá. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de sueño, de recreación, o sea, descansar, dormir. Y bueno, ahí hay varias imágenes que pueden ilustrarle el problema. Entonces, la cuestión social es el conjunto de situaciones que afecta a este grupo, en particular que cada vez es un grupo más numeroso y que va a buscar soluciones a su problema. Y para eso se va a organizar. Y así van a surgir organizaciones y movilizaciones. Y algunos ejemplos, aquí tenemos la Primera Internacional, el ludismo, el cartismo, que son movimientos. ¿Ya? El ludismo quizás es el más curioso. El líder de este movimiento es de apellido Lud, por eso ludismo. Y lo que aquí se plantea es que la única manera de cambiar estas condiciones es destruyendo lo que lo provoca. Y lo que provoca el problema son las máquinas, entonces el ludismo se basa en la idea de destruir la infraestructura industrial, atentar contra las máquinas. El cartismo tiene que ver con apelar al Parlamento a través de cartas denunciando situaciones. Y bueno, en resumen, la Primera Internacional va a terminar convirtiéndose en los orígenes del Partido Comunista y la Internacional Socialista, distintos movimientos. Bueno, y van a aparecer después los sindicatos, que es lo último que nos importa, que es lo que terminó como legitimando las demandas de los obreros. Y bueno, y la ilustración del 1 de mayo para mostrar los efectos de la represión del Estado hacia los obreros y sus reclamos. Bueno, frente a este problema, que es la cuestión social, surgen estas opciones que ya también algo comentamos, ¿cierto?, que son alternativas u opciones, algunas que no se pueden realizar, por eso utópicas, otras que responden a un análisis de la realidad usando criterios de la ciencia, como el marxismo. Otro es el anarquismo, que tiene que ver con la idea de crear un orden nuevo después del caos, y la otra es la doctrina social de la Iglesia. Bueno, estos son los representantes, no es necesario el detalle, yo no me interesa que se sepan los nombres ni los postulados de cada uno, sino que entiendan que
hubo algún tipo de propuesta que buscó cambiar la realidad, modificar el sistema, cambiar el sistema productivo, inventar fórmulas, pero que eran solo sueños que no llegaron a realizarse ni materializarse ninguno en concreto. Eh, Entre medio aparece este señor Proudhon, que más que ser parte del socialismo utópico, lo podemos vincular con el anarquismo, porque de hecho él es considerado el padre del anarquismo como postulado de generar un nuevo orden a partir del caos. El socialismo científico es la mirada, ¿cierto?, de Marx y Engels, estos analistas de la sociedad, sociólogos podríamos decir, que tratan de explicar por qué ha pasado esto a través de la historia y cómo esta lucha permanente entre las clases ha sido el motor de la historia. Y plantean que dadas las condiciones actuales del siglo XIX-XX, ¿cierto?, se va a producir una revolución, los obreros o el proletariado se va a rebelar contra el capital. Bueno, y el anarquismo lo que decía es que hay que crear una sociedad distinta y nueva, pero para eso hay que destruir la que existe. Y la doctrina social de la Iglesia trata de conciliar los intereses de ambos grupos, empresarios y trabajadores, respetándose mutuamente. Y entre las cosas interesantes del postulado de la Iglesia a través de la Rerum Novarum es que este documento, firmado por el Papa León XIII, plantea como válido las organizaciones sociales, es decir, valida la creación de los sindicatos para reclamar y negociar condiciones con los obreros. Y a la vez estimula la creación de organizaciones políticas como son los partidos. Otro efecto tiene que ver con esto de que el mundo fue repartido entre las grandes potencias. Aquí creo que esta pregunta es fácil de resolver rápido. ¿Quiénes están representados en esta caricatura? Reina Isabel. La reina Isabel. No es de esta época. ¿Qué reina es la que está ahí? Siglo XIX, fines del siglo XIX. ¿Cuál es la gran reina de Inglaterra de La esa reina época? Victoria. La reina Victoria, ¿cierto? La reina Victoria que marca toda la historia de Inglaterra hasta el día de hoy porque gobernó por mucho tiempo y porque marcó con su personalidad y su carisma y su forma de ser hasta la moral británica. El siguiente, el que está con el cuchillo partiendo la pizza o la torta, ¿quién es? Miren ¿Es el un casco. Kaiser? Es el Kaiser Guillermo I y después será su sucesor Guillermo II, ¿cierto? Con ese casco prusiano que usa nuestra escuela militar. El siguiente señor que está con la dama que le apoya la mano sobre el hombro y que tiene un bigotito muy sofisticado, ¿quién es? Está también esperando su oportunidad en el reparto. ¿Quién será? El zar ruso, ¿cierto? Y después el señor del moñito y la actitud reflexiva, Un emperador chino, chino, no japonés. japonés, porque se están repartiendo China. Ya, bueno, esta es una caricatura que ilustra un poco cómo el mundo está siendo repartido por estas potencias, ¿cierto? En el caso de la caricatura, la única que no es una potencia industrial es Rusia, pero Inglaterra, Alemania y Japón son potencias industriales. Ya, y ahí entonces esta idea de influir y dominar y tener control hace que surja esta lógica del imperialismo, que no necesariamente significa dominio. El dominio también está más asociado con el colonialismo. Y ahí esta caricatura ilustra entonces a Inglaterra y sus brazos que alcanzan a distintos territorios e influyen. Si se fijan en el caso de Egipto, la mano está puesta sobre el canal. ¿Qué canal es ese? Canal de Suez. El canal de Suez, construido en esa época, ¿cierto?, para unir el Mediterráneo con el Mar Rojo. Bueno, y vemos que las manos de Inglaterra alcanzan a distintos territorios porque la influencia de Inglaterra fue muy grande y de hecho fue la potencia imperialista más grande. Y el colonialismo es ya directamente
aprovechando el poder de la tecnología, las armas, el conocimiento de los blancos, imponerse de manera violenta o a veces no violenta, pero invadir y tomar el control sobre un lugar donde existe materia prima que le interesa a esa potencia. Entonces, en resumen, el imperialismo se provoca porque se buscan materias primas, porque se quiere asegurar mercados, porque Europa tiene el poder, porque es la civilización blanca en su pleno apogeo con la tecnología, la creación y todo este modelo nuevo. La explosión demográfica que lleva a que los europeos vayan a todos lados y por lo tanto el poder de Europa también vaya detrás de esos emigrantes. Y el nacionalismo, porque es el punto de partida de la materia, ¿cierto? Partimos con el liberalismo-nacionalismo, entendiendo que el nacionalismo llevó, por ejemplo, a la unificación de Alemania y a la unificación de Italia. En el caso de Alemania, el Kaiser, Guillermo I y Bismarck son los que impulsan el nacionalismo y la unificación. En el caso de Italia, Víctor Manuel II, Mazzini y Garibaldi son como los líderes de la Nueva Italia. La Nueva Italia, la Nueva Alemania, que surgen en el siglo XIX, después de Chile. Por eso esta República Italiana y esta Alemania moderna es más joven que la República de Chile, porque nacieron después con estos procesos de unificación. Y los europeos buscando explicarle al mundo o bajarle un poco el perfil a la violencia con que se estaba imponiendo sobre los territorios de África y Asia, buscaron justificaciones. O sea, no vamos solo a apoderarnos del territorio ni a quitarle los recursos, no, nosotros llevamos la civilización a ese mundo atrasado. O sea, la civilización blanca europea tiene la misión y la obligación de compartir el conocimiento y la cultura. Entonces, a eso vamos, ¿ya? Por otro lado, también vamos a expandir la verdad de fe. Y por eso se fundan muchas congregaciones religiosas nuevas en este contexto, porque si se acuerdan, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los benedictinos son de la Edad Media, ¿cierto? O de comienzos de la Edad Moderna. Ahora van a surgir órdenes religiosas nuevas, como por ejemplo la Congregación del Verbo Divino. La Congregación del Verbo Divino nace en este contexto cuando gobierna sobre Alemania Bismarck, el canciller de hierro, y Bismarck inicia una persecución contra los católicos porque recuerden que en Alemania la mayoría era protestante, entonces se privilegia el protestantismo y se reprime el catolicismo. Entonces, este sacerdote, fundador de la congregación, tiene que cruzar el río, ¿cierto? Salir de Alemania y ir a Steyl, en Holanda, y ahí funda la Congregación del Verbo Divino en esta antigua hospedería, y ahí nace esta congregación cuya misión es llegar con la palabra de Dios, con la verdad, con la Biblia, a estos nuevos espacios, que son China y África. Por eso es que José Freynademet es enviado a China como primer misionero enviado por Arnoldo Janssen. Bueno, entonces hay razones de trasladar el conocimiento y la civilización, llevar la fe y también explorar para la ciencia y la aventura. ¿Qué quiere decir esto? Que mostrarle al mundo esta realidad desconocida. Y así nace la Sociedad Nacional de Geografía, la National Geographic Society, que tiene que ver con la revista y con los programas de televisión, que hasta el día de hoy existe, ¿cierto? O sea, la idea era que exploradores fueran a estos lugares, tomaran fotos, filmaran, mostraran al mundo esta realidad desconocida, el interior de África, por ejemplo, los orígenes del Nilo. ¿Y de qué se ayudaron? De todas las tecnologías nuevas, la fotografía, el telégrafo, el ferrocarril que fue llevado a todas partes, la radio, los barcos y las armas, porque también el imperialismo colonialista fue imponerse por la vía violenta. Así, el mundo terminó repartido y observamos en este mapa entonces cómo se colorea el mapa según el origen de la colonización. Y ahí está esta dama, ¿cierto? La reina Victoria, que gobierna sobre todo este imperio británico, que es la mayor potencia de esa época. Dominan el mar y dominan un montón de territorios. De distintas formas, en algunos casos de manera colonial, como el caso de la India, por ejemplo, donde ponen un gobernador. En otros casos es solo influencia. No es lo mismo la condición de Canadá y Australia que la condición de la India.
Y este mapa permite mostrar entonces el dominio inglés, que era marcadamente el más importante. Y aquí vemos que el foco va a estar en Asia y África, o África y Asia. Entonces, la India, por ejemplo, marca a lo que es Asia. Y bueno, y el caso de África, hay muchos países que quieren y tienen acceso a estos lugares. En el caso de Francia, está en el norte de África, también está en Indochina. En el caso de Bélgica, está en el centro de África. En el caso de Holanda, también en la zona sur. Eh, Alemania llega un poco más tarde, pero también va a tomar espacios de África, lo que hoy día es Togo y Camerún. Italia, aunque hoy Italia no es una potencia industrial ni desarrollada, pero también van a alcanzar a dominar parte del territorio en la parte sur. Y las últimas potencias imperiales son Estados Unidos y Japón. En el caso de Estados Unidos, eh, su poder es más imperialista que colonialista, eh, porque en el fondo dominan y manejan y manipulan y controlan. eh, y en el caso, por ejemplo, del canal de Panamá, le arriendan a Panamá por 100 años el espacio del canal para controlar el canal, el acceso de mercancía entre el Atlántico o el Caribe y el Pacífico. Estados Unidos, desde los comienzos de su historia, comienza a tratar de influir sobre el espacio americano. Recuerden que la doctrina Monroe, un presidente norteamericano, es América para los americanos. Y en el fondo estaban diciendo que ellos apoyaban todos los procesos de independencia de los países que antes habían pertenecido a España. Y Portales sabiamente dice, cuidado con lo que dice el señor Monroe. Si bien declara América para los americanos, la letra chica dice América para los norteamericanos. Y agrega, no nos van a controlar por la fuerza de las armas, sino que por su economía y influencia. Entonces hay que tener cuidado cómo nos relacionamos con Estados Unidos. Bueno, y hoy día vemos cómo estamos relacionados y vinculados con Estados Unidos y el mundo está controlado en gran parte por Estados Unidos. Eso es imperialismo. Y el caso de Japón, Japón se está desarrollando también, tiene una sobrepoblación, el mismo fenómeno inglés, y necesita más espacio. Y por eso está pensando en quitarle territorios a China, y hay una guerra ahí con China. ¿Ya? Y eso. Y este es como donde más reparto hubo, es el caso africano. Ya, eso es lo que hemos revisado. Entonces, digamos, si nos ordenamos por tema, lo primero que resolvimos fue el tema de nacionalismo, perdón, sí, liberalismo y nacionalismo, liberalismo económico, liberalismo político, y el nacionalismo, nacionalismo explícito de la competencia de los países, y el nacionalismo clandestino de estas organizaciones que se rebelan contra el dominio externo de una potencia. Y ahí entramos después entonces a la unificación alemana, la unificación italiana, la revolución demográfica, la revolución agrícola, la revolución industrial y sus consecuencias. Entonces tienen disponible entre los materiales un video resumen de la clase anterior, la presentación esta que acabamos de ver, que también la tienen disponible, un pequeño documento en Word. Omitan la primera parte que habla, porque en el fondo ahí se los puse todos juntos, pero la primera parte, la parte política, no nos interesa porque ya la vimos ya. La Revolución Francesa no es el tema, es la revolución tecnológica, industrial, etcétera. Y con esos elementos, ustedes, teniendo la Biblia a la vista, relacionándolo, leyendo, van resolviendo lo que les voy a subir entonces como test. Entonces me comprometo a que hoy día, terminada mi clase de lectivo, un poquito más tarde tal vez, porque se demora el proceso en subirle las cosas, pero como a las 6 ya va a estar disponible y lo tendrán disponible el sábado completo y el domingo hasta, no sé, hasta que usted me dice, hasta las 6, hasta las 8, para alcanzar a trabajar yo en la noche en corregirlo. ¿Hasta qué hora lo dejamos? Del domingo. Hasta las 12. Hasta las 12 de la noche, no será mucho. ¿Y a qué hora trabajo yo? Hasta las 9 podría ser lo máximo para yo tener tiempo un par de horas o unas 4 horas. Si es que yo me demoro en revisarle los ensayos. Pues, o sea, la parte de las opciones no importa, pero la lectura de sus ensayos, pues tengo que ir chequeando que cumplan con lo que está en la pregunta. A las 12 de la noche.
Ah, no, lógico. Claro, sí, pero ya dejémoslo hasta las 10 entonces. Me parece. Hasta el domingo a las 10 ya. Ya lo subo ahora como a las 6 y hasta el domingo a las 10. Es que ustedes a las 6 todavía están en preuniversitario y cosas, pero bueno, pero yo se lo subo hoy día eh, antes de las 8 de la noche, de todas maneras. Pero ustedes pueden trabajar el sábado o el domingo. Ya, pues, sería por mi parte. Me pasé un poquito. Consultas, no sé si hay alguna. Ya estamos muy por sobre la hora, pero de todas maneras, por si acaso. ¿Algo no? ¿Nada? No. Ya, pues que tengan un buen día y un fin de semana no muy carreteado. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que Señor estés Mandiola, bien. ¿qué me va a decir? Profe, voy a hacer. ¿Ah? Chao, chao.